Dios le bendiga, iglesia, en esta noche, el cual el Señor ha puesto en mi corazón poder hablar en esta noche sobre el temor a la muerte, ¿sí? Dice así la palabra del Señor en San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mis palabras, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El versículo 25 dice, de vuelta dice, de cierto os digo, viene la hora, dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice, le decía, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, malos que hicieron, dice, lo malo a resurrección de condenación. Amén. Hasta ahí la palabra, ¿sí? Como compartía nuestro pastor Enrique Liefeld en el San Juan capítulo 14, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, ¿sí? Entonces, lo que Dios nos llama a creer es en el Señor, en su Hijo, el que ha dado por rescate de nuestras almas, ¿sí? En este tiempo, hay una situación en el país que lo conocemos todos, es el coronavirus, ¿sí? El cual está llevando a miles de personas, ¿sí? No sabemos si a una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Este es el medio que Dios usa a través de este mensaje, ¿sí? Para que tengamos conciencia y agarrémonos del Hijo de Dios, del Señor, y que podamos vivir la vida eterna como Él nos ofrece, ¿sí? A través de caminar en su camino, hacer su voluntad. Tenemos promesas, ¿sí? Dios ha quitado el temor a la muerte a nuestras vidas, porque estamos seguros, ¿sí? Que si partimos de esta tierra, vamos a ir a la presencia de Dios. Había una historia de el rico y Lázaro, los dos murieron. Uno fue llevado por los ángeles y el otro al Hades. Sí, esa situación va a pasar a cada uno de nosotros, moriremos. Pero ¿te has preguntado tú dónde irá tu alma después que haya partido de esta tierra? Sí, que has cumplido un ciclo. Sí, hay a veces que llega la situación inesperada, ¿sí? De esta situación de enfermedad. Pero Dios tiene promesa, ¿sí? Aún nos dejó escrito, ¿sí? Que hay enfermedad que no son para muerte, ¿sí? Sino que para que Dios sea glorificado. Dios será glorificado, ¿sí? Si le crees a Él y si crees en su palabra, ¿sí? Y abre tu corazón a través de este mensaje, Dios traerá bendición a tu familia, traerá paz a tu vida, ¿sí? Y tendrás una seguridad espiritual, ¿sí? Como decía acá, que no se turbe nuestro corazón, ¿sí? Entonces nos daba seguridad, Dios nos da seguridad, nos saca el temor, el miedo a la muerte. Nadie quiere ir
de este mundo, ¿sí? Sino que rogando a Dios que no añada días a nuestras vidas, ¿sí? Pero en este tiempo Dios nos decía, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crees también en mí. Y acá lleva una realidad, es en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Dice, así, dice, si así no fuere, yo no lo hubiera dicho. ¿Sí? Tenés que creer, ¿sí?, en la vida eterna que Dios ofrece, ¿sí? Y que también hay solución para nuestra vida actual. Hay promesa en el Señor. Le cuento un testimonio recién que acaba de escuchar, ¿sí? Una joven de la iglesia nuestra cuidaba a una anciana, el cual esa mujer fue operada y la diagnosticaron coronavirus, ¿sí? Y por lo cual esa hermana, ¿sí?, cuidaba a esa mujer y la aseaba, tenía contacto directo con esa mujer. Ahora que fue a hacerse el test y le dio negativo, ¿sí? Dios guarda a los que confían en Él, a los que creen en Él, Dios los guarda. Y ese es el testimonio. Nosotros humanamente sabíamos que la persona estaría contagiada sí o sí, ¿sí? Pero ahí estuvo la mano del Señor resguardando su vida y le dio negativo. Amén. Ese es Dios lo que nosotros creemos y confiamos en Él. En esta etapa, ¿sí?, de epidemia, ¿sí? Entonces, lo que Dios quiere traer es una paz, ¿sí?, una seguridad de que si vos partís de esta tierra, te encuentres en su gloria, que tú puedas llegar a estar delante de ese nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, que a través de estos medios podemos llegar a decirte quién es Jesucristo, ¿sí? Y que tú lo puedas conocer. Y Él tendrá un plan para tu vida, ¿sí? Así como tiene para cada uno de nosotros. Como decía, mucha morada hay, ¿sí? Y Dios no es hombre para mentir, ¿sí? Entonces lo que Él dejó escrito, aleluya, nosotros como hijos de Dios lo creemos y lo recibimos y caminamos en esa promesa y el cual trae paz a nuestra vida, paz y una seguridad espiritual. Y como decía acá en el versículo, ¿sí?, en San Lucas capítulo 5, ¿sí?, el 24 y el 25, como habíamos leído, ¿sí?, que decía que vendrán el día donde oirán la voz del Señor, ¿sí? Por eso es que nosotros, si morimos en Cristo, pasamos a ser hijos de Dios, ¿sí?, seres espirituales, y pasamos a la gloria eterna. Vida eterna Dios promete, ¿sí? Decía así el 5:24, amén. De cierto os digo que el que oye mis palabras y cree, dice, al que me envió. Jesucristo vino porque Dios lo envió a la tierra, ¿sí?, para perdonar pecados, ¿sí?, y salvar de la condenación eterna, de la muerte eterna, ¿sí? Pero nuestra vida natural, ¿sí?, nosotros acá vamos a partir de esta tierra, pero tenemos que tener la seguridad hacia dónde vamos. Pronunciar de la muerte a muchos le da miedo, ¿sí?, y terror, ¿sí? Pero es una realidad, el cual es que podamos morir en un cuerpo físico, pero diciendo nuestra alma, ¿dónde irá? Él vino por eso, Jesucristo vino a morir en la cruz por la salvación de nuestra alma, ¿sí? Dice también el libro de Lucas, el capítulo 1, versículo 79. 1:79 dice que para dar luz, dice, vino el Señor para dar luz, ¿sí?, a los que habitan en tinieblas, dice, y en sombra de muerte. Dice, para caminar nuestros propios pies por su camino de paz.
¿sí? Cuando nosotros venimos al reino de los cielos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Y entonces Él vino para dar luz a los que habitan en tiniebla. Nosotros cuando habitamos en tiniebla, ¿sí? Nosotros éramos cerrados a lo que es tener una vida espiritual. Creíamos en Dios, ¿sí? Porque nos habían dicho. Pero ahora en este tiempo, ¿sí? Nosotros somos seres espirituales. Sabemos dónde vamos, ¿sí? Cuando partimos de esta tierra. Porque creemos en la promesa de Dios, ¿sí? Y acá, como dice, para caminar nuestros pies por camino de paz. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos enseña. Cuando venimos a Él, viene esa paz el cual el mundo no la puede recibir y nos da una seguridad espiritual. ¿Sí? Va más allá de lo natural. ¿Sí? Todo lo que recibimos de parte de Dios, transformación de nuestra vida, de una familia preciosa que Dios nos da, hijos, ¿no? Que siguen los pasos del Señor, así como nosotros seguimos los pasos del Señor. ¿Sí? Llega un momento donde decidimos, ¿sí? Seguir a Dios, encontrarnos con Dios, dejar ejemplo como el Señor nos dejó ejemplo a nosotros. Y dice San Juan, ¿sí? Capítulo 6, amén, 6:38. Dice, porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad, dice, del que me envió. Amén. Entonces dice, y esta es la voluntad del Padre, dice, el que me envió, dice que todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Sí? Él dio su vida por rescate, ¿sí? Al mundo, y Él quiere rescatar nuestras almas, ¿sí? Entonces, así como el rico y Lázaro, los dos murieron, llegará un momento donde moriremos, ¿sí? Dios sabe el día, nosotros no, ¿sí? Nosotros, pero tenemos que preparar nuestra vida espiritual, saber con seguridad a dónde vamos, ¿sí? Hay promesa en la Biblia, dice cielo nuevo y tierra nueva están para nosotros. Como decía en el capítulo 14, sí, fue a preparar morada, fue a preparar lugar para nuestra vida, para todo aquel que en Él crea. Amén. Dice la palabra del Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna en Dios. Y Dios lo que quiere sacarte es el temor a la muerte y darte una seguridad espiritual, el cual Él te redimió, ¿sí? Por su sangre, ¿sí? Y te hace libre de pecado. Pero tenemos que recibir a Dios en nuestro corazón y caminar en sus caminos, en su voluntad. Dice en Corintios, ¿sí? En Corintios capítulo 15, versículo 54. Dice, y cuando esto corruptible dice, se haya vestido de incorruptible. O sea, nuestro cuerpo, ¿sí? En este lugar, en la tierra, ¿sí? Es un cuerpo corruptible, ¿sí? Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ¿sí? Es cuando nosotros pasamos, ¿sí? Morimos, ¿sí? Entonces ahí pasamos a la gloria de Dios, ¿sí? Y pasa a ser, ¿sí? Incorruptible. Cuando esto corruptible se haya vestido dice, de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, ¿sí? Es la muerte en victoria. Dice, y ahí le diremos, ¿dónde está, oh victoria, ¿sí? Oh muerte, tu aguijón, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Porque no vamos a estar en una condenación eterna, vamos a estar en la gloria de Dios. ¿Sí? Esto corruptible se va a transformar, ¿sí? Como dice la palabra del Señor, carne y sangre no entra al reino de los cielos. Carne y sangre no entra. Por eso es que
el manual interior es lo que es rescatado, lo que Dios quiere rescatar. Ese, ¿sí? Tu nombre, el interior, el hombre interior. Por eso dice la Biblia que el hombre exterior se va desgastando, ¿sí? Pero el que está adentro se va renovando espiritualmente y sabiendo que viene el rescate de parte de Dios. ¿Sí? Como decía entonces, y cuando esto corruptible haya vestido de ese incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, ¿sí? Y cuando estemos delante del Señor, ¿sí? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Aleluya, ¿sí? Entonces ahí es donde haremos conquistado y estaremos delante del Señor. Dice Filipenses capítulo 3, ¿sí? Capítulo 2, Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Si nosotros seguimos a Cristo y lo somos obedientes, ¿sí? Hasta que partamos de esta tierra, aleluya, sí, entonces Él nos va a recibir en gloria. ¿Sí? Y tendremos, ¿sí? la bendición como Dios le dio a su Hijo. ¿Sí? Y como dice Filipenses también, capítulo 3, 3:8. Gloria a Dios. Dice, y ciertamente aún, dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿sí? Para ganar a Cristo, ¿sí? Para que Dios, ¿sí? Sea mi Dios, mi Señor. Y en esta noche, Dios lo que quiere decirte, ¿sí? No tengas temor, no se turbe vuestro corazón, que tenga una dirección espiritual tu vida, ¿sí? Si donde está en este momento quiere recibir a Dios en tu corazón, ¿sí? Y dile, Señor, ¿sí? Y todo lo que fueron inscritos en el libro de la vida, dice el Señor, ¿sí? Entonces se abrirán los libros, ¿sí? Entonces ahí tiene que estar escrito nuestro libro, en el libro de la vida. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Y ese es el tiempo, ¿sí? Y hay enfermedad, como decía la palabra, no es para muerte, es para que, ¿sí? El nombre de Dios, ¿sí? El poder de Dios sea glorificado, ¿sí? Donde haya un ministro de Dios, corre, dile, ora, me quiero entregar a Dios, ¿sí? Ora por mi sanidad, si estás enfermo, ¿sí? Si estás agobiado, y ahí Dios te va a libertar. Esta es tu noche, ¿sí? Repite conmigo y di, Señor Jesús, he escuchado tu palabra, te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre en el libro de la muerte. Y te doy gracias por la salvación tan grande y reconozco que soy pecador y te pido perdón y me humillo y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar por tu vida, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que han hecho esta oración, Señor, te pido en el nombre de Jesús, estés sanando, Señor, en el nombre de Jesús. Mira su condición. Ahora, Señor, declaro liberación, sanidad
En el nombre de Jesús, Señor, que esto sea un propósito para tu gloria. Señor, demuestra tu gloria y tu poder en el nombre de Jesús, Señor. Y si esta persona tenga que partir, Señor, tú la puedas estar recibiendo, Señor, porque ha hecho la oración de fe y ese ha creído con todo el corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Esta es la palabra del Señor.